Bienvenidos a CXP News, soy Tony y te traigo las noticias más actualizadas del mundo financiero del día de hoy, 10 de marzo de 2025. Recuerden que todos los valores que se indican se registraron hasta el momento de la publicación de este video. Comencemos. En las noticias de macroeconomía del día de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta la posibilidad de una recesión económica en 2025, aunque minimiza los temores al respecto. ¿Qué declaración? En una entrevista con Fox News, Trump mencionó que la economía estadounidense está en un periodo de transición debido a su política arancelaria, que ha generado incertidumbre en los mercados. A pesar de las preocupaciones, Trump insiste en que su enfoque traerá riqueza a Estados Unidos a largo plazo. Sin embargo, su secretario de Comercio, Howard Lutnick, asegura con firmeza que no habrá recesión y que los aranceles globales disminuirán. Por otra parte, las expectativas de inflación del consumidor de Estados Unidos para enero fueron del 3%, mientras que el reporte de febrero, liberado hoy, mostró un aumento al 3.1%. Este ligero incremento en las expectativas de inflación a corto plazo refleja una mayor preocupación de los consumidores sobre el aumento de precios en el futuro cercano. Además, este incremento podría influir en el comportamiento de compra, llevando a los consumidores a adelantar gastos para evitar precios más altos. Esto, a su vez, podría impulsar la demanda y generar presión sobre la inflación real. Veremos cómo reacciona la Reserva Federal ante estos datos. En otras noticias, mañana se publicará el reporte de ofertas de trabajo JOLTS correspondiente a enero. Este informe, elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, mide el número de puestos de trabajo disponibles y es un indicador clave del mercado laboral. Cifras cruciales. Un alto número de ofertas de trabajo sugiere una economía fuerte y en crecimiento, mientras que un número bajo puede indicar debilidad económica. Los inversores y economistas prestan mucha atención a este reporte, debido a su influencia en las decisiones de política monetaria y en las expectativas del mercado laboral. En cuanto a los índices, las alarmas de recesión causan desplome y prenden en números rojos los índices que ya se encuentran en zona de corrección. El Standard & Poor's tuvo una jornada llena de miedo. En la mañana, abrió con una caída de menos 1.12%, para luego seguir cayendo a lo largo del día hasta los menos 3.57%, la peor caída desde el 18 de diciembre. Posteriormente intentó recuperar ligeramente hasta llegar al cierre de menos 2.70%. En cuanto al Nasdaq, registraba este lunes su peor jornada desde 2022, operando con movimientos bruscos. En la mañana, con una apertura de menos 1.96%. Después se siguió desplomando hasta llegar a los menos 4.97%, uno de los peores días de la bolsa estadounidense, inclusive peor que DeepSeek. Igualmente, cerca al cierre intentó recuperar para cerrar con una pérdida de menos 4%. Por su parte, el dólar repuntó ligeramente después de jornadas con pérdidas consecutivas. Empezó en 103.91 con una jornada en consolidación y sin volatilidad, cerrando casi sin variación sobre los 103.95, es decir, una ganancia de más 0.05%. En cuanto al VIX, comenzó sobre los 24.73 puntos, es decir, un incremento del 5.69%, el cual siguió extendiéndose hasta llegar a los 29.56, lo que significa un incremento del más 26.49% y alrededor de un más 97.99% desde el 21 de enero. No obstante, cerca al cierre se contrajo, cerrando con una variación cercana al más 19.12%, es decir, 27.85%. El oro fluctuó en la jornada de hoy que definió a la baja. Abrió sobre los $2.910, empezó con un movimiento oscilante antes de la apertura de los mercados tradicionales. Sin embargo, se cayó entradas las 11 de la mañana, llegando hasta los $2.880 para posteriormente rebotar y cerrar sobre los $2.888, con una pérdida del menos 0.72%. Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, empezó el día sobre los $80.700, tuvo un máximo en $84.000 y un mínimo en $77.400, lo que representó una volatilidad de 8.77%. En el momento, Bitcoin se encuentra en $78.919, bajando un 2%. La dominancia de Bitcoin, que indica qué tan grande es Bitcoin en comparación con el resto del mercado, subió un 0.71%, lo que nos dice que Bitcoin cayó menos que las altcoins hoy. La dominancia de USDT, que nos indica qué tan grande es el USDT en comparación con el mercado cripto, hoy subió 2.94%, señalando que las personas están buscando posicionarse en USDT ante la caída del mercado. Total 2, que es la capitalización total del mercado cripto, excluyendo a Bitcoin, bajó 4.18%, lo que nos indica que el market cap de las altcoins sufrió una fuerte caída el día de hoy. El pánico parece dominar la sesión.
En las noticias cripto de hoy, Michael Saylor planea emitir hasta $21,000 millones en acciones preferentes para comprar más Bitcoin. Estas acciones podrán convertirse en acciones ordinarias. Este anuncio llega justo después de la orden ejecutiva de Donald Trump que establece una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos. En otras noticias, el banco BBVA ha recibido la aprobación del regulador financiero de España para ofrecer servicios de compra y venta de Bitcoin y ETH en el país. Esta autorización llega tras la implementación del reglamento de los mercados de criptoactivos en la Unión Europea. Con esta aprobación, los clientes de BBVA en España podrán comprar y vender criptomonedas directamente desde la aplicación del banco. Ahora, en el sector de activos cripto, la ansiedad de los aranceles y los temores de una posible recesión en la economía más grande del mundo extendió otro lunes de intensa volatilidad que ha golpeado los mercados durante 3 semanas seguidas. En medio de uno de los peores días del Nasdaq y la caída de Bitcoin debajo de los 80,000, las acciones relacionadas a las criptomonedas presentaron pérdidas agresivas. Un inicio de semana difícil para el mercado. En el caso de Strategy, las acciones cotizaron a la baja, luego de anunciar la recaudación masiva de capital para financiar la acumulación adicional de Bitcoin. La acción abrió más de un 6% abajo, para continuar con su desplome durante el resto de la sesión, cerrando con una pérdida del 16.68%. Con esto, Strategy ha perdido toda su ganancia de la semana anterior, ha roto el soporte diario de la EMA de 200 periodos y vuelve a situarse un 55% por debajo de su máximo histórico. Una caída que ha dado mucho que hablar a los analistas, un golpe inesperado para los inversionistas. Coinbase fue otra de las acciones que se desplomó este lunes. Tras abrir un 3% abajo, la acción cayó en picada durante el día, para finalizar con una pérdida del 17.58%. Estas caídas han acompañado el desplome de otras acciones del sector tecnológico, como en el caso de Tesla, que recordemos, es la cuarta empresa pública con mayor cantidad de tenencias en Bitcoin, con 11.500 Bitcoins en su haber. Sus acciones se hundieron un 15% el día de hoy, luego de que varios analistas recortaran sus estimaciones de entregas de vehículos. La acción ha estado en caída libre los últimos 3 meses y ha perdido el 50% de su valor. Un panorama alarmante. Y en cuanto a los ETFs, siguen mostrando señales de pánico en los mercados, registrando salidas de capital por $409 millones el pasado viernes 7 de marzo, lideradas por los ETF ARK y Fidelity. Hasta aquí las noticias de hoy. Recuerde, estar informado es el primer paso para tomar mejores decisiones. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.